vamos a hacer ahora es, hemos hecho clase compensadora de la anterior clase, ¿sí? Sí. Incluso hemos visto las células marchitadas, ¿no es cierto? Fíjense bien, por favor, porque después ya no voy a repetir. Ahora vamos a hacer la hiperplasia normal en los tejidos o los órganos. Ustedes saben muy bien que estamos hablando de células, siempre hablamos de las células mariposas, ¿cierto? Que causa un agranamiento de los tejidos, de los órganos, con bastante frecuencia coexiste con la hiperplasia, los dos, hiperplasia y hipertrofia, pero hemos visto que la verdadera hipertrofia está en las células permanentes, ¿cierto? Pero estas, cuando tienen que dividirse, siempre aumentan, duplican sus contenidos, entonces hay un poquito de hiperplasia. La patogenia o el mecanismo, ya saben que es por la estimulación, puede ser por factores de crecimiento, puede ser mayor cantidad de nutrientes, etcétera, por hormonas, todo aquello va a permitir de que estas células aumenten sus contenidos estructurales y funcionales. Entonces siempre está el aumento del tamaño por sus componentes estructurales y funcionales. Ahora sabemos también que todas las células, las células que sufren hiperplasia son aquellas que tienen la capacidad de división, ¿cierto? Estamos hablando de las láminas y de las estables, menos de las permanentes. Como todas las adaptaciones pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas. La única que no puede ser fisiológica es la metaplasia. La metaplasia siempre es patológica. ¿Por qué? Porque siempre se sustituye una célula lesionada por otro tipo de célula. ¿No es cierto? Si no hubiera lesión celular, no tendríamos que sustituirnos. Por eso es que siempre es patológica la metaplasia. Criterios histopatológicos, condiciones de leucemia, hematoxilina, las células que vamos a ver. Esto es importante. Ya les he dicho que tenemos que aprender a manejar los criterios histopatológicos para reconocer un tejido, una célula y después dar el diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos criterios histopatológicos. Células son pequeñas, las células, lógico, porque sí, van a aumentar un poquito sus componentes estructurales y funcionales, como está dentro de controlado dentro del ciclo celular, entonces esas van a terminar en C. A no ser que escapen al control del crecimiento y la división celular, entonces pueden adquirir tamaños muy grandes. Pero estamos en criterios histopatológicos para reconocer una simple hiperplasia. Entonces, por eso es que las células son pequeñas, los núcleos son prominentes y vesiculosos, y por supuesto que acá no está nucleolo. Dentro de los criterios histopatológicos se hacen presentes los nucleolos porque hay una intensa actividad metabólica, ¿no? Y la cantidad de nucleolos nos va a decir que esa célula tiene más actividad metabólica. Entonces va a haber nucleolos visibles, aquí está, presencia de nucleolos, ¿no es cierto? Y el citoplasma es bajo. ¿Sí? Vamos a otra diapositiva. Este es una hiperplasia que se presenta en el epidermis de la piel, ¿no es cierto? En el microscopio óptico con coloraciones de leucemia y hematoxilina. Macroscópicamente nosotros podemos ver de que la hiperplasia en el epidermis está representada por el papiloma. Un ejemplo clásico son las verrugas vulgares. Ese es un ejemplo clásico de una papilomatosis. La verruga vulgar. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos. Siempre vamos a ver todos los criterios histopatológicos en el epitelio. No podríamos ver en el tejido conjuntival, porque la piel está formada por epidermis, está formada por dermis, ¿no es cierto? Y no vamos a hablar de la dermis, vamos a hablar de la epidermis, porque es el epitelio. Entonces, a ese nivel están todas las alteraciones para decir que esta es una verruga vulgar o un papiloma, hiperplasia de la epidermis. Entonces, en esta hiperplasia del epidermis, la epidermis
aumenta el grosor. ¿Por qué? Por tres componentes importantes. El primer componente es acantosis. ¿A qué llamamos acantosis? Es el aumento en el número de las células de la capa espinosa. Ustedes saben muy bien que el epidermis tiene una membrana basal, descansa la membrana basal, tiene una capa de células basales y esas van a ir madurando las células y van a brincar al estrato inmediatamente superior. Y cada que madura, ustedes saben muy bien que la maduración es porque está aprendiendo a realizar una actividad metabólica y la actividad metabólica se expresa en el citoplasma. Entonces, la membrana basal, las células basales son las más inmaduras, por eso es que tienen un citoplasma escaso y basófilo, ¿no es cierto? Entonces, estas células van a empezar a dividirse, se dividen en dos y la célula que ha logrado madurar más va a subir al estrato inmediatamente superior. Y esa célula va a ir madurando, va a subir al estrato inmediatamente superior. Y a medida que va subiendo al estrato inmediatamente superior, van adquiriendo formas. Y para decir que es célula de la capa basal o de la capa espinosa, ¿qué vamos a tener? Células con abundantes citoplasma eosinófilo con lisosomas, que son esos puentes de unión entre células y células. Por eso se dice capa espinosa, porque parece que de las células salieron unas espinitas, y son los desmosomas que se ven muy bien y permite la comunicación de una célula con otra célula a través de sus citoplasmas. No se olviden que el epitelio no tiene vasos. Entonces, las células que están muy pegaditas a la membrana basal no tienen problema porque se van a nutrir fácilmente por osmosis, ¿no? De los vasos sanguíneos, del tejido intersticial, del tejido conjuntival, o de sostén. Pero, ¿qué pasa con estas otras células que están alejadas de la membrana basal? Entonces, tiene que haber comunicación entre las células de la capa espinosa o de la capa epitelial, de epidermis, tiene que haber comunicaciones entre citoplasma y citoplasma para que por osmosis le lleguen los nutrientes, oxígenos a la célula, a la capa más alejada de la membrana basal. Y igual, los desechos igual van a tener que compartir con citoplasma hasta que lleguen al tejido conjuntival. Por eso es que aparecen este tipo, las características diferentes de la capa de la epidermis y las células. Entonces, estuvimos diciendo de que maduran estas células de la capa basal, maduran y se convierten en células de la capa espinosa, y ya les he dicho que son los desmosomas. Más o menos hay unos 7 hasta 8, 9, 10 hileras de capa espinosa. A medida que van madurando, van brincando, llegan a la capa granulosa. ¿Qué significa eso? Estas células tienen el código genético de que tienen que sintetizar, tienen que aprender a sintetizar gránulos de queratina. Ese es su mecanismo que tienen que realizar. Entonces, la forma hace la función. Por eso es que estas células, cuando llegan a la capa granulosa, ¿por qué se dice capa granulosa? Porque tienen gránulos de queratina, que es la queratina inmadura. Más o menos hay unas 4 o 5 capas de la capa granulosa. Entonces, van madurando, van madurando. Esta capa de la granulosa, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hacer madurar los gránulos de queratina. Y hasta que al final se va a ver la capa lúcida, que es las células tienen abundante citoplasma muy eosinófilo, porque ya tenemos la queratina madura. Y la célula mucho más madura es aquella que tiene queratina y que libera la queratina para formar la capa core. Así es como maduran. Y cada que maduran, según la función que están haciendo, tiene diferentes formas. ¿Sí? Entonces, en la papilomatosis, en la vulgar, vamos a tener alteración en estas células del epidermis. Y una de esas alteraciones es el engrosamiento de la capa espinosa. Podemos tener hasta 30, 40 hileras de la capa espinosa. Ese engrosamiento de la capa espinosa se llama acantosis. ¿Sí? Ese engrosamiento de la capa espinosa se llama acantosis. Y aquí podemos ver, miren, todas estas son de la capa
tenemos están engrosadas. Pero ¿por qué se ve el engrosamiento? Como se engruesa la capa espinosa, entonces la misma epidermis entra como clavos ¿sí? Hacia la dermis, la dermis celular, la dermis papilar, como clavos. Hay muchas, ¿cómo se dice? Papilas, epidermis que entran hacia a la dermis. Eso se llama papilomatosis. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la papilomatosis, vemos esas proyecciones de la epidermis hacia el tejido conjuntival con clavos y abundantes. Eso se llama papilomatosis. Ya tenemos la cartosis, tenemos la papilomatosis y posteriormente vemos hiperkeratosis, que es el engrosamiento. Estos son la papilomatosis con clavos. Anotando aquí está la epidermis y toda la epidermis penetra como clavos hacia la dermis. Eso es papilomatosis. Y la hiperkeratosis es esto. Es esto. La capa córnea está muy engrosada. El engrosamiento de la capa córnea por hiperkeratosis. Esos tres criterios histopatológicos tienen que observar ustedes para dar el diagnóstico del papilomatosis. No se olviden que estamos en hiperplasia. Y las únicas células que aquí tienen capacidad de división son las células epiteliales, los fibroblastos, ¿no es cierto? Por eso hablamos de todos estos tres criterios histopatológicos para hacer el diagnóstico de papiloma o pueden decir que es para su banda de su interior de papiloma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, esta es una mucosa endometrial de tipo proliferativo. Ustedes están viendo todos la mucosa endometrial. Es el endometrio. ¿Qué les llama la atención? Dice mucosa endometrial de fase proliferativa. Se caracteriza, eso es normal, se caracteriza esta mucosa endometrial de tipo proliferativa porque todas las glándulas son casi del mismo tamaño, de la misma forma. Son pequeñas, ¿no es cierto? El próximo, un poco longitudinales, transversales, miren. Entonces son glándulas casi todas del mismo tamaño, de la misma forma. Y con un epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Aquí está, cilíndrico, casi pseudoestratificado. Lo normal tendría que ser que sea un epitelio cilíndrico, simple. Tiene abundancia. Un poquito se pseudoestratifica en algunos focos, pero ese es el. Y tenemos el tejido conjuntival donde su speech es bastante edematizado, laxo. Todos edematizados, laxos. Entonces, esa es una mucosa de tipo proliferativa de la mucosa endometrial normal. Glándulas endometriales pequeñas por la distribuida epitelial cilíndrico simple. ¿Sí? Y algunas tenemos una sola, pero lo correcto es que sea cilíndrico simple. Vamos a la otra página. Vamos a ver hiperplasia. ¿Sí? Hiperplasia endometrial. Ya les decía cuando ustedes presentaban sus diapositivas, bueno, estamos hablando de la mucosa endometrial. La mucosa endometrial siempre tiene dos componentes, ¿no es cierto? Todos los tejidos. Las células parenquimatosas y tejido que sostén. Y aquí vamos a hablar de las células parenquimatosas que hacen las glándulas, las células epiteliales. De esas vamos a hablar, ¿no? Porque después del tejido conjuntival, que es tejido muscular, aquí se presenta la hiperplasia endometrial en las glándulas, en ese tejido especializado. Pero miren la patología en la macroscopía, en las características macroscópicas tenemos un útero que ha sido abierto longitudinalmente y nos está exponiendo así. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos como franjas de abundante tejido endometrial. Abundante tejido endometrial y además
transvaginales anormales. Entonces hay un engrosamiento de la mucosa endometrial, ¿no es cierto?, que están saliendo como franjas ahí. Imagen macroscópica, cavidad endometrial llena de fondas endometriales, fondas, esos franjas que están saliendo, endometriales hiperplásicos por un. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? El hiperplasia endometrial. Tiene que ser un hiperplasia. Ahora hay ciertas patologías que nos dan hipertiroidismo, una vez el ovario poliquístico, que es frecuente. Pero también podría ser un tratamiento con estrógenos, ¿no es cierto? Un tratamiento que se realiza con estrógenos, especialmente las mujeres que no pueden embarazarse, hacen este tipo de tratamiento. Entonces, el hiperestrogenismo nos va a llevar a este tipo de alteraciones, ¿no es cierto? Y se reduce la colesterol. Hemorragia uterina en intervalos regulares. Ahora, esta hiperplasia nos puede dar hemorragias, ¿no? Por ejemplo, si una mujer ha tenido su menstruación, que se en el día 15, 16, 17, 18 ya desaparecido, pero pasa una semana y otra vez vienen las hemorragias, que son hemorragias a intervalos. O podría ser de que el periodo menstrual que duraba 3 días nomás ahora está durando una semana. Hemorragias, ¿no es cierto? Eso también es normal. Cualquier hemorragia transvaginal anormal tenemos que pensar en una hiperplasia endometrial, más que todo si vemos también la edad de la mujer, ¿no es cierto? Los síntomas pueden ser metrorragias, ¿no es cierto? O pueden ser menorragias, hemorragias excesivas durante el periodo menstrual. Los factores predisponentes incluyen administración prolongada de estrógenos, neoplasias ováricas productoras de estrógenos como el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver. Miren la diferencia, dame la imagen de la mucosa endometrial. Miren cómo es. Toditas del mismo tamaño, con un epitelio de revestimiento cilíndrico simple, predominantemente, ¿no es cierto? Y la mucosa endometrial también es un poco laxa. Ahora la otra, la hiperplasia. Miren, ¿qué les llama la atención de este? Está muy eosinofílico. Glándulas endometriales hipertróficas. ¿Por qué es hipertrófica? Hiperplásicas. No. Tú no puedes decir así como dice. Tú tienes que ver y decir, a ver, dame la anterior lámina. ¿Cómo están las glándulas ahí? Están pequeñas. Su luz. Todas del mismo tamaño. Pequeñas. ¿No es cierto? Son pequeñas. Casi todas del mismo tamaño en cortes transversales. Un poquito longitudinales hay. Ahora dame la otra, la hiperplasia. Serían glándulas endometriales irregulares. ¿Qué ves ahí? Grandes. Estas son las glándulas endometriales. Estas. Son glándulas endometriales. Entonces, si ustedes ven esas glándulas endometriales, son de diferentes diámetros. Unas grandes, unas pequeñas. No se olviden que estamos tenemos glándulas unas grandes, otras pequeñas, dilatadas, hiperplasia glandular quística. Hiperplasia glandular quística es un ejemplo. Y es la más leve, hiperplasia glandular quística. Y si ven, hay algunas glándulas que están dilatadas, como cavernas, quistes. ¿No es cierto? Aquí está de acá, esta de acá, esta de acá, irregulares. Pero también hay chiquitas, como si fuera una hiperplasia, como si fuera una endometriosis.
por esa imagen se dice hiperplasia glandular quística del endometrio, que es la forma más breve de hiperplasia. Otros dicen hiperplasia endometrial leve, pero yo prefiero tomarlo como una hiperplasia glandular quística, porque quiero que vean la descripción microscópica de esta patología. Entonces, en la descripción microscópica se observa glándulas endometriales de diferentes diámetros, unas dilatadas en forma quística, pero también se ven pequeñas glándulas. ¿No es cierto? Ahora, el epitelio de revestimiento de estas glándulas es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vamos a ver qué es pseudo. Es tan pseudoestratificado que en algunas glándulas esta pseudoestratificación empuja el tejido laxo y se juntan unas con otras espalda con espalda. En algunos focos hay que se juntan espalda con espalda. ¿Sí? Entonces, repito, el epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado que empuja el tejido conjuntival, que es laxo, hasta unirse con otra glándula, espalda con espalda. ¿Sí? Y tiene muy escasas figuras de mitos que aumento no lo vamos a ver. Ya hemos visto figuras de mitos en la anterior clase, ¿no? Figuras de mitos bipolares, ¿no? Que están como alargaditas, después se están dividiendo, etc. Ustedes que saben identificar. Ahora, ¿cómo es el tejido? Es abundante y laxo. Abundante es esta tejido, muy celular. Pero es laxo porque no hay muchas fibras, muy tejido conjuntival. Es laxo, abundante, hipercelular. Esos son los criterios histopatológicos para poder dar el diagnóstico de hiperplasia quística. Criterios histopatológicos, glándulas endometriales de diferentes diámetros, desde las más pequeñas hasta aquellas dilatadas en forma quística. Glándulas pequeñas muy juntas, espalda con espalda, ¿no es cierto? Revestidas por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y figuras de mitosis normales que se ven más arriba. Acá no vamos a poner pruebas. El estroma es abundante con pequeñas áreas de edema y hemorragia focal. ¿Por qué se pone laxo? Por eso se dice, por el edema, se pone laxo. Y hay pequeñas áreas hemorrágicas, quiere decir que son glóbulos rojos que han salido de los vasos sanguíneos. Acá se ven a ciertos glóbulos rojos, están fuera de los vasos sanguíneos, pequeñas focos de luz. ¿Sí? Eso con relación a la hiperplasia glandular quística. ¿Qué más tenemos ahí? Vamos a ver, debe que ser algo que ustedes están esperando. Sí, doctora. La metaplasia es una forma de adaptación, también nosotros decimos. Ya les he dicho por qué. Porque siempre se sustituye una célula madura lesionada por otro tipo de célula, ¿no es cierto? De la misma línea generativa. Son nuevas células que no cumplen la misma función, entonces esto va a ser así de frecuentes lesiones, irritaciones. Eso nos va a llevar a que estas células puedan sufrir cierta alteración y ser asintomáticas de los malos. Patogenia o mecanismo, ya saben ustedes, es reemplazar una célula madura por otro tipo de célula madura de la misma línea germinativa, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes sufren metaplasia? Los tejidos epiteliales y los tejidos mesenquimatosos. Las causas pueden ser irritativas, como hemos visto el tabaco, la nicotina en los fumadores, la falta de vitamina A también que se presenta en las mucosas de las vías respiratorias y el envejecimiento de los tejidos. Ahora me dirán, ¿por qué el envejecimiento de los tejidos? No todos los tejidos que envejecen van a sufrir metaplasia. Solamente aquellas
aquellas células envejecidas que están constantemente en agresión, inflamaciones, traumatismos, como todas las células envejecidas sufren etapas. Además, en un envejecimiento celular siempre hay mutación. Eso también es una causa para que puedan vamos. Ese ejemplo de metaplasia epitelial con coloración de división es una metaplasia escamosa o metaplasia de epitelio estratificado, la mucosa endocervical. Ustedes tienen que saber que el epitelio que reviste la mucosa endocervical es cilíndrico simple. ¿Sí? Es un cilíndrico simple con los núcleos entrelazados hacia la membrana basal, abundantes citoplasma supranuclear. Esta es porque tienen que saber cuál es lo normal y cuál es la normal. En la mucosa endocervical tenemos glándulas endocervicales, aquí una glándula endocervical, pero vamos a ver después más. Y el epitelio de revestimiento de la mucosa endocervical es un epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto?, con núcleos retrasados hacia la membrana basal y abundante citoplasma vacuolado supranuclear, porque es productor de moco. Todos aquellos epitelios que son productores de moco tienen la membrana basal y las células, los núcleos de esas células retrasadas a la membrana basal, porque hay abundante citoplasma vacuolado, porque es productora de moco, porque ustedes ven aquí vacuolitas que se van a liberar después. Ese es el epitelio normal de la mucosa endocervical. Esta mucosa endocervical por traumatismos, qué sé yo, tiene que ser reemplazada por un epitelio mucho más fuerte, más resistente, y ese epitelio más resistente, más fuerte, siempre es el epitelio escamoso. ¿Sí? Ahora, dentro del epitelio escamoso hay dos tipos de epitelio escamoso. El epitelio escamoso sin queratina, y el epitelio escamoso con queratina. Esa es la más resistente por la queratina. Ahora aquí tenemos que en la mucosa endocervical se reemplaza por epitelio escamoso. Ahí está, ustedes están viendo, miren, esto es lo normal. Y aquí aparece otro tipo de epitelio. Y otra vez el epitelio normal. Esta es la metaplasia escamosa. Ahora, para saber si este es epitelio escamoso, porque bien podría ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico pseudoestratificado. ¿No es cierto? Bien podría ser. En ese caso va a ser una metaplasia cilíndrica pseudoestratificada. Pero no, para decir que es epitelio escamoso, tenemos que ver que existen desmosomas. Miren, miren los desmosomas. Eso nos permite decir, sí, este es un epitelio escamoso. Se ven los desmosomas, que son en estos caminitos claritos, aparecen como peldañitos de escalera los desmosomas. Miren, ahí, peldañitos de escalera. Esos son los desmosomas. Entonces, acá, por ejemplo, miren, una célula como otra célula y dejan los caminitos claritos y en esos están los desmosomas. Entonces, estamos demostrando que hay desmosomas. Por lo tanto, es un epitelio escamoso. Por lo tanto, es metaplasia escamosa en la mucosa endocervical del cuello uterino. ¿Sí? ¿Está claro eso? La presencia de desmosomas nos permite decir que es un epitelio escamoso. ¿Sí? Vamos, otra. Esta es la metaplasia escamocelular también de la mucosa endocervical, pero si ustedes saben muy bien que la mucosa endocervical tiene glándulas endocervicales. ¿Y cómo se forman las glándulas? Si este es un epitelio de revestimiento de la superficie, este epitelio penetra al tejido conjuntival y vuelve a salir. Cuando pierde el contacto con la parte externa, se convierte en glándula. Así se forman las glándulas. Epitelio superficial que penetra al tejido de sostén y vuelve a salir. Pero cuando pierde el contacto con la parte externa, se convierte en glándula. Por
Por lo tanto, las glándulas tienen el mismo revestimiento de la parte externa. Por eso es que aquí tenemos, dame la anterior. Miren, así es el o núcleos rechazados hacia la membrana basal, glándulas. Estas son las glándulas. Son las glándulas. Este es el epitelio. Hubieras dicho que las glándulas se forman del epitelio superficial que penetra, donde sale de la glándula, pierde el contacto con la parte externa y se convierte en glándula. Entonces, miren, esto es un epitelio cilíndrico simple, mucoproductor. ¿Por qué? Porque los núcleos están más rechazados a la membrana basal y existe abundante citoplasma supranuclear, productora de núcleos de estabilidad. Pero si ustedes observan, la mitad de la glándula tiene otro tipo de epitelio. Y ese otro tipo de epitelio está pues, hasta la parte externa. Este es el tipo de epitelio. Y en este epitelio nosotros vamos a ver que existen desmosomas. Aquí existen desmosomas. Entonces decimos, esto es un epitelio escamoso, porque estamos viendo desmosomas entre célula y célula. Entonces es una metaplasia escamosa. En la glándula. Ahí arriba tenemos otra metaplasia escamosa en la glándula. Este es el epitelio normal, productora de moco, pero la mitad de la glándula ha sido reemplazada por otro tipo de epitelio que se está saliendo hasta la parte externa. Pero este epitelio tiene desmosomas. Hay desmosomas como si fueran escaleritas en el célula y célula. Entonces es un epitelio escamoso, también podemos ver el epitelio escamoso, donde se presentan los desmosomas. ¿Sí? Metaplasia escamosa, tengo que ubicar a nivel de las glándulas. ¿Sí? Vamos otra. Metaplasia escamosa, sustitución del epitelio cilíndrico. Este es por falta de vitamina A. Sustitución del epitelio cilíndrico sobre certificados seriados de epitelio escamoso. Epitelio escamoso. Esto es típico de las vías respiratorias. Ustedes saben muy bien que las vías respiratorias tienen un epitelio. Desde las fosas nasales tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado. ¿No es cierto? Entonces, por la función, se produce moco, permite que se eliminen todas las partículas que entran, los cilios también. Entonces, este epitelio realiza sus funciones por el celular que está. Esto, por falta de la vitamina A, se va a lesionar ese epitelio. Falta de vitamina A. Se lesiona ese epitelio, entonces, ¿qué es lo que pasa? En las células madre tisulares se cambia el fenotipo. Y si se cambia el fenotipo, entonces, miren, acá tenemos, se cambia el fenotipo y empieza a aparecer el epitelio escamoso. Así es como se hace la metaplasia. No hay cilios, no hay células caliciformes en este epitelio, por lo tanto, no va a realizar la función en ese órgano, la función que le corresponde. Entonces, va a ser mucho más fácil que este epitelio, en este epitelio, sobre este epitelio se vaya depositando moco, partículas, todo eso, porque no tiene cilios, no tiene células calciformes. Entonces, el moco se deposita ahí, y eso va a visitar constantemente al epitelio escamoso, y eso nos va a llevar a la transformación de estas células en células malignas. ¿Sí? Ese es el metaplasia escamosa de las vías respiratorias. ¿Es cierto? El epitelio escamoso es un asociación. ¿Vamos? Otra metaplasia escamosa. Esto es el bacterio del esófago de Barcia. Esta es la famosa metaplasia de las células cilíndricas. Metaplasia escamosa está mal. Es metaplasia cilíndrica. Tipo gastro. ¿Sí? Está mal eso. Esófago de Barcia. ¿Qué es el esófago de Barcia? El sustituir el
epitelio escamoso, que es lo normal por epitelio cilíndrico, tipo gástrico o tipo intestinal. Esa es la metaplasia. Entonces ahí debería decir metaplasia cilíndrica tipo gástrico, tipo intestinal. Porque el epitelio escamoso es lo normal. Aquí tenemos un epitelio escamoso, que es el epitelio normal que está resistiendo al esófago. Entonces, cuando hay un reflujo gástrico, como lo que estoy padeciendo en este momento, entonces, ese epitelio escamoso, con la llegada del jugo gástrico, se va a irritar. Entonces, se irrita y se vuelve esa mucosa irritable, constantemente va a sufrir una metaplasia. Y esa metaplasia tiene que ser tipo intestinal, porque las células de tipo intestinal y tipo gástrica están acostumbradas a ese metaplasia. Entonces, por eso es que se sustituye por este epitelio estratificado por un epitelio cilíndrico, tipo gástrico, tipo intestinal. ¿Sí? Vamos a otra. Ahí está el esófago de Barrett en una endoscopía, se ve así el esófago de Barrett en una endoscopía. Miren, en una endoscopía vemos esas áreas rojizas de irritación del componente gástrico. Miren, todo esto es irritación en la mucosa esofágica, inferior y extranormal. Esas son las irritaciones. Esa es la imagen de una. No, esófago distal por encima, distal, como vemos acá. Proximal, si estuviéramos cerca del esófago, ¿no es cierto? Esófago distal por encima del esfínter esofágico, ¿no es cierto? Inferior. Muestra áreas de mucosas metaplásicas rojizas, típicas de un esófago de Barrett. Así se ven en las endoscopías. Junto con islotes residuales de mucosa escamosa esofágica normal, que son esas áreas blanquecinas, pálidas. Esto es mucho más frecuente en ese hombre de 55 años. Ay, perdón, ya, pasaremos. Este es el esófago de Barrett. Al lado izquierdo está el escamoso, ¿no es cierto? Y al lado derecho está el epitelio cilíndrico, tipo gástrico. Entonces es esófago de Barrett. Entonces es una metaplasia cilíndrica, sustituyendo al epitelio escamoso. Parece que hubiera una contradicción en el concepto, ¿no? Sustituir un tejido epitelial fuerte por un lábil por uno fuerte. Y sabemos que el único epitelio que es mucho más resistente, más fuerte, es el escamoso. Y aquí el escamoso estamos sustituido por uno cilíndrico. Pero este cilíndrico resiste mejor la acidez. Por eso se dice es la sustitución del epitelio escamoso por un epitelio cilíndrico tipo gástrico. Eso es importante decir. O tipo intestinal, que son las que están acostumbradas a ese medio gástrico. ¿No es cierto? Aquí está. Todo esto. Este es el ya, hasta ahí vamos a quedar porque esto es otro tipo, ya vamos a empezar a ver metaplasias de tejido conjuntival y es la parótida. Acá vamos. Bien, muchachos.